Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Vibra and Back para América Latina. Iniciamos este 2018 estrenando programa y tenemos hoy un presentador de lujo, David Espejo. Recuerden que somos una comunidad global, nos pueden encontrar en diferentes zonas horarias y todos los jueves acá para América Latina. Recuerden también que nos pueden buscar en vibrandback.com. Perdón, y ya pueden buscarnos también en Vibran Bag Latam en Twitter, ahí estamos bastante activos y nos pueden buscar para ver los videos y todas las grabaciones en el canal de YouTube como Vibran Bag Latam. Recuerde que también pueden encontrarnos en Facebook y si quieren hablar con nosotros también, estamos presentes en Slack. En la pantalla tienen la dirección para los que nos escuchan únicamente, es vbrownbaglatam.slack.com. Y sin más ni más, hoy tenemos una introducción a Docker para VMware Pros presentada por David Espejo. Vamos a pasarle el control a David y arrancamos con esta presentación. Listo, buenas noches para todos, bienvenidos a este episodio de Vibram Back Latam. Pues como estábamos hablando previamente con el equipo, pues realmente muy satisfecho de estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo este tema. Bueno, el objetivo es un poco dar una introducción muy básica al tema de contenedores, específicamente para VMware Pros o IT Pros. Y ya vamos a ver eso qué implicaciones tiene. Específicamente en mi caso ese fue como el punto inicial, el punto como más complicado de hacer el clic, dar el paso inicial a entender qué es realmente esto y cómo funciona la tecnología de contenedores. Yo creo que todos ya han escuchado hablar de esto, a menos que, como dice el refrán, hayan vivido en una cueva bajo tierra el último año. Creo que todos ya han escuchado acerca de contenedores. Hay que decir que Docker es solo una implementación de esa tecnología y es pues de lejos la más popular, es una compañía, es el nombre de una compañía, pero se volvió casi sinónimo, ¿sí? Como Jeep se volvió sinónimo de los camperos, asimismo Docker se volvió sinónimo de contenedores, pero hay otras implementaciones de la tecnología de containers como RKT, por ejemplo, apoyado por Google. Bien, me pueden encontrar en Twitter como David Miller si quieren interactuar. Entonces, sin más ni más, vamos a arrancar. Bueno, esto va a ser una sesión parte un poco teoría, parte lab, práctico, pero de nuevo muy básico, pues así como ustedes, yo también estoy siendo introducido en el tema, así que espero poder responder algunas de sus preguntas, para otras probablemente no tenga una respuesta. Quizás no me van a ver siendo el más diestro con el command line de Docker, pero haré mi mejor esfuerzo para mostrarles un poco el potencial de esta tecnología. Listo, entonces lo primero, considero yo, y digamos que hay como una teoría en general de cómo abordar un tema nuevo, y es empezar por el por qué, luego el qué y luego el cómo, ¿sí? Entonces así arranqué con esto. Lo primero sería por qué los contenedores, ¿sí? Digamos que si ya la virtualización es una tecnología establecida con más de 16 años de vida, ¿por qué inventarse algo diferente? Y esto vuelve un poco a nuestra comparación entre máquinas virtuales y containers. Entonces creo que aquí todos nuestros VMware Pros ya sabemos cómo es la estructura de una máquina virtual, ¿sí? Tengo una infraestructura física, sobre ella corre un hipervisor, típicamente ESXi o algunos otros, y arriba de ello corren máquinas virtuales. ¿Qué hay dentro de una máquina virtual? Hay sistema operativo invitado, ya sea Windows, Linux, etc. Hay librerías, binarios, dependencias, parches, configuración, etc. Y sobre todo eso corre la aplicación. Eso ha funcionado bien, digamos, que es como llevárselo que estamos haciendo en el medio físico, llevárselo al medio de software, puramente de software, para hacerlo más móvil, ¿sí? Pero pues digamos filosóficamente, conceptualmente, es lo mismo que hemos hecho con la infraestructura física. Puesto frente a frente, ¿cómo son los contenedores ahí? Tengo una infraestructura física, sí, la sigo necesitando. Sobre eso corro un sistema operativo host, ya no es un hipervisor.
es un sistema operativo que sigue siendo host, es decir, que va a alojar, en este caso, un componente importante que es el motor de contenedores, que en este caso es Docker. Y sobre Docker, yo corro simplemente la aplicación con los binarios o las dependencias que necesite. Nada más. Toda la parte del sistema operativo de invitado, parches, etcétera, todo me lo sigue dando el host OS. Fíjense que no dice guest OS. Estas gráficas vienen de la documentación oficial de Docker, que ahora en un rato se las voy a mostrar. Y esto de alguna manera parece darnos a entender que correr contenedores sobre máquinas virtuales quizá no es la mejor idea, ¿sí? Si yo estoy tratando de hacer que yo tenga un medio más liviano para correr aplicaciones, pues probablemente poner dos abstracciones una encima de otra, o sea, un container y debajo otra abstracción de máquina virtual, quizá no sea la mejor idea. Yo sé que esto no es muy popular porque hay varias iniciativas de VMware y otros de tratar de llevar los containers a las máquinas virtuales, pero fíjense que aquí dice host OS. Podría ser físico y vamos a ver que probablemente sea mejor idea que sea físico. Listo, entonces, ¿por qué hacerlo así? Lo primero es que tengo mayor eficiencia en el uso de recursos. Ustedes saben, seguramente alguna vez se han enfrentado a la disciplina del capacity planning, ¿sí? O han instalado virtualized operations, ese tipo de soluciones para ir a una infraestructura ya implementada y sacar un reporte y decirle al cliente, mire, de sus 8 teras de RAM que tiene asignadas, está desperdiciando la mitad. ¿Sí? Los tiene asignadas a máquinas virtuales que realmente no las están usando. ¿Sí? Y eso es un poco por cómo funcionan las máquinas virtuales. ¿Sí? Tienen una cantidad de componentes, dependencias, contenido de almacenamiento ahí guardado que se va quedando a lo largo del tiempo y después no se vuelve a usar. Con los contenedores, yo simplemente uso lo que realmente necesito, ¿sí? Yo cuando levanto un contenedor lo que estoy levantando es la aplicación, sus dependencias y ya. Los recursos de abajo siguen siendo estrictamente los necesarios. Entonces digamos que uso con mayor eficiencia los recursos. No hay realmente una disciplina de capacity planning en contenedores. Lo segundo es la escalabilidad. Si yo tengo, todo esto, recuerden, viene de la idea de tener un medio más ligero, más liviano. Entonces, si yo tengo un medio más liviano para mis aplicaciones, es más fácil escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué es escalar? Escalamiento, por ejemplo, horizontal. Si yo tengo varios servidores web y el típico caso que, no sé, por ejemplo, en San Valentín aumenta el tráfico hacia los servidores web, pues, digamos, el escalamiento es mucho más rápido, más sencillo cuando yo tengo un medio más liviano. No tengo que aprovisionar una máquina virtual, así sea automáticamente. Esperaba que se clone de una plantilla, luego que suba al sistema operativo, que verifique parches, que etcétera, etcétera. Un container es mucho más ligero. Lo otro, y este mensaje le hace mucho clic a los desarrolladores, es la portabilidad. ¿Sí? El gran dolor de cabeza es, yo desarrollo un software aquí, pero pues está tan dependiente a cómo es la infraestructura aquí que me queda muy difícil moverlo a otro lado, ¿sí? O moverlo a otro sistema operativo o tengo que aplicar parches abajo, entonces tengo que mirar dependencias con la aplicación, etcétera. Cuando yo tengo un contenedor, de nuevo yo tengo una abstracción que está más arriba del hardware, ¿sí? El contenedor solo se encarga de la aplicación y sus dependencias y las lleva para todo lugar. Entonces, una aplicación que yo desarrolle para contenedores va a operar igual si la tengo corriendo en mi infraestructura local o si la tengo en la nube pública, ¿sí? Es exactamente igual. Yo sé que hasta ahora parece marketing, ¿sí? Lo que primero quiero es darles una introducción y luego mostrarles un poco más en la vida real cómo es esto. Lo otro es seguridad. Pues yo sé que el tema de seguridad es espinoso, tan espinoso que no me va a meter mucho en eso. Eh, porque hay quienes dudan precisamente de la seguridad de los contenedores. Aquí hablo de la seguridad desde el punto de vista que hay una menor huella de ataque. ¿Sí? Yo no tengo ahí cientos de sistemas operativos invitados corriendo todos los sabores de parches y de aplicaciones, etcétera, de sistemas operativos, sino que yo tengo una capa de sistema operativo base estándar y arriba tengo unos contenedores que son mínimos, son muy ligeros, entonces la huella de ataque es mucho menor.
¿sí? Y es más fácil mantenerlos actualizados. Y finalmente, pues esto es básicamente un caso de uso impulsado por la nube pública. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como organización tengo mi aplicación aquí en mi infraestructura local y lleva mucho tiempo ahí, etcétera, y me voy a ir a la nube pública, pues yo ya he conocido casos de gente que se está devolviendo de la nube pública porque la factura se fue a los cielos, ¿sí? Pero pues también tiene que ver con ese tema de la deuda técnica de hace años, de, bueno, yo me estoy llevando estos monolitos, así sean virtualizados, pero me llevo esta cantidad de información que no necesito realmente, recursos que realmente no estoy usando, me los llevan a nube pública y eso empieza a contar la factura desde el primer momento. Qué bueno sería que si yo me voy a la nube pública, llevara la menor cantidad de equipaje posible y llevara exactamente lo que necesito, ¿sí? Es como cuando uno va en avión, lo ideal es poder llevar todo en carry-on, ¿no? O sea, no mandar nada por carga, llevar exactamente lo necesario y ir lo más ligero posible. Eso lo hace moverse más rápido, ¿sí? Bajarse más rápido el avión, etcétera. Entonces, o salir más rápido al aeropuerto, pues. Entonces, en la nube pública es algo similar. Yo voy a pagar una cuenta más sensata, más razonable, si yo me llevo a la nube un runtime o un mecanismo para encapsular esas aplicaciones que sea más ligero y más óptimo. Entonces, los contenedores tienen mucho sentido en la nube pública. ¿Bien? En cualquier momento que quieran hacer una pregunta, pueden hacerlo. Quizás mis respuestas van a ser breves para no alargar el episodio, pero en cualquier momento pueden interrumpir, no hay problema. Recuerden nada más levantar la mano y por acá los atendemos para sus preguntas. Eso es. Listo, entonces ahora sí está un poco más claro por qué era necesario hablar de containers. Ahora, ¿qué es un container? Bueno, también dice la teoría, bueno, para definir algo, a veces es buena idea dar descripciones sobre él, ¿sí? Sobre un concepto, sobre una idea, dar múltiples descripciones puede ayudar a construir una definición. Entonces, lo primero, y esta palabra me gusta mucho, mecanismo. Lo primero es que es un mecanismo para encapsular aplicaciones, ¿sí? Entonces yo no estoy encapsulando mi servidor físico con el sistema operativo y la aplicación y lo encapsulo en una máquina virtual, no. Yo encapsulo la aplicación, que es lo que realmente me importa al final, ¿sí? Con sus dependencias y su configuración y me la llevo para todo lado, ¿sí? Entonces ya no tengo que ver si el sistema operativo base tiene instalado o no un paquete específico que yo necesito, no. Eso viaja dentro del container. Así que la aplicación está lista para funcionar independientemente de lo que tenga abajo el sistema operativo base. Lo otro es que se ejecutan como un proceso. ¿Sí? Esto es mucho, digamos, lenguaje linuxero. Pues también en Windows se ve, pero la verdad en Linux es mucho más directo ver los procesos que están corriendo. ¿Sí? Y cuando veamos esto en la práctica, pues van a ver que un container se ve como un proceso, ¿sí? No es como toda una máquina virtual ahí corriendo, simplemente es un proceso que puede operar igual que cualquier otro proceso. Lo otro es que a diferencia de la virtualización, en la que yo tengo, así sea ligera y eficiente y lo que sea, pues yo tengo una capa intermedia, ¿sí? Que me administra el acceso a los recursos físicos. De eso se trata. En los containers yo tengo acceso directo a los recursos físicos, no hay abstracción de por medio. Eso puede significar un beneficio de desempeño, pero puede que sea bueno, puede que sea malo, pero digamos que apenas lo estamos definiendo, no estamos calificándolo. Tiene acceso directo a los recursos físicos. Lo otro, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, y es un container básicamente es una capa de escritura-lectura de almacenamiento que es muy delgada. Tan delgada que arranca ocupando 0 bytes, ¿sí? Eso hace que iniciar un container sea muy rápido. Aquí lo vamos a ver, espero que los dioses de los demos en vivo no, no estén enfurecidos conmigo esta noche y todo funcione. Y aquí van a ver que de arrancar un container es una cosa en un par de segundos, ¿sí? No hay máquina virtual que arranque a esa velocidad, realmente. Y finalmente el hipervisor, por decirlo así, entre comillas, aunque aquí no hay hipervisores, es el kernel del sistema operativo base, ¿sí? Entonces, lo que los containers consumen de ese sistema operativo base son funciones del kernel. Entonces, ahí viene de eso.
surgió ya todo un mercado, porque entonces dijeron, bueno, esto está muy bueno, pero qué bueno sería que el sistema operativo base no fuera simplemente un CentOS o un Ubuntu genérico, sino que fuera un sistema operativo optimizado, hecho para responder a los containers y nada más. Entonces ahí surgió CoreOS, surgió Photon, el proyecto Photon de VMware, surgió Rancher, entre varios otros sistemas operativos dedicados a ser host de containers. Y también está surgiendo otro tema. Dijeron, bueno, si el kernel es el hipervisor de los containers, por qué no dejar de usar kernels genéricos que usamos para todos, sino tener kernels, pero delgados, lo más específico para darles solamente lo que los containers necesitan? Eso haría que fuera aún más rápido. Y esos son los famosos unikernels, que es una tecnología, digamos, que está todavía en maduración, pero que es aún más ligero que los containers. Bien, entonces esa es como la idea de lo que sería un container. Recuerden, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Listo. Entonces ahora vamos a ver unas operaciones básicas. ¿Sí? Instalación, cómo ejecutar un container, cómo iniciar un container que está detenido, verificar logs, entre otros. Bien. Entonces, ok, aquí vamos. Listo, esta es una maquinita sencilla CentOS corriendo Docker. No dejé aquí para hacerlo en vivo la instalación de Docker porque pues digamos que son unos minutos ahí mirando cómo avanza en porcentaje, no creo que sea muy útil. Pero básicamente en CentOS o en los basados en Red Hat, pues yo haría simplemente un yum install Docker C. Entonces, ¿qué es C? Hay dos ediciones de Docker. Hay Enterprise Edition, que es double E o doble E, y hay Community Edition. Pues obviamente como yo no tengo licencia de Docker, pues descargo Community Edition. Para que este comando funcione, la documentación de Docker pues es bastante completa. A ver si se las muestro por acá. Y ahí menciona, en la parte de cómo arrancar con Docker, menciona para cada distribución qué hay que hacer. Hay que crear un repositorio específico apuntando al sitio de Docker, en el caso de Red Hat o de CentOS. Luego que creemos ese repositorio, ahí sí podemos hacer la tarea de descargar con Yum Docker C. Yo obviamente ya lo instalé, pero eso es todo. Eso pues la verdad a mí fue lo primero que me causó impresión, porque dije, bueno, ¿en qué momento revisé la lista de compatibilidad hardware? ¿En qué momento descargué un medio? ¿En qué momento fui, me conecté, instalé el hipervisor y todo preparándome para poder correr ahí máquinas virtuales? No, pues aquí realmente con un comando yo ya instalé lo que sería, entre comillas, mi hipervisor. Ya estoy listo para correr containers. ¿Sí? Entonces, después de que ustedes instalan Docker C, pues hacen lo básico con cualquier servicio de Linux o con muchos de ellos, que es habilitarlo para que corra desde el inicio con un chkconfig. Docker on. Bueno, creo que chkconfig está deprecated en Red Hat 7, pero bueno, digamos que vengo de la vieja escuela y todavía lo recuerdo así. Ya después de eso, ¿cómo verificar que Docker está funcionando? No solo después de instalado, sino en cualquier momento. Pues, digamos, Docker trae un container liviano de pruebas que se llama Hola Mundo. Entonces, si yo le digo Docker run hello world, él se va a tomar un tiempito ahí y me dice, listo, si me responde hello from Docker, quiere decir que está funcionando bien. Entonces, esto es curioso porque tiene cliente y servidor en la misma máquina, ¿sí? Digamos que el servidor, entre comillas, es el Docker daemon. Yo podía tener un pool de máquinas solamente con el Docker daemon corriendo y a correr el client desde otro lado y de ahí administrar los containers. Pero pues de nuevo estamos en lo básico básico. Se dan cuenta que tengo un solo hipervisor, ¿sí? Un solo host y vamos a operar con eso. La versión que estoy corriendo es la más reciente, que es la 1709. Docker ha venido cambiando gradualmente. Yo sé que Mr. Search hizo una sesión también de introducción a Docker hace como año y medio. Y pues hoy en su cumpleaños le estoy dando el upgrade de esa sesión, porque cuando él la hizo, los comandos eran bien diferentes.
¿sí? La estructura de Docker era diferente, eso ha cambiado bastante. Entonces por eso pensé que sí era relevante hacer una nueva sesión de intro a Docker. Bien. Y eso ha sido también una de las críticas, ¿verdad? Que hasta los comandos completos han cambiado durante el tiempo. Y sí, eso es complejo. Hay gente que dice, bueno, esto sí está maduro, ¿no? Porque cada rato me cambian la forma de hacer las cosas. Y sigue cambiando, yo no sé cuándo va a dejar de cambiar, pero, pero pues en lo que a nosotros respecta, pues estoy corriendo la versión más reciente y probablemente cuando usted la baje, pues sea así. Listo, entonces vamos al grano. ¿Cómo correr un container? Ahí, pues como casi todos los comandos de Linux, si ustedes dan aquí Docker, le va a dar las opciones que tienen, son múltiples opciones. Antes, por ejemplo, en el tiempo en que Serge hizo la presentación, no hacía Docker Run, por ejemplo. No, ahora tienes Docker Container. Y debajo de Container tienes todas las tareas que puedes hacer con Container. Entonces, fíjense que yo puedo crear un container aquí con Create. Eso efectivamente lo creas como clonar una máquina virtual, pero queda apagada, ¿sí? Yo voy a hacer muchas analogías de ese estilo porque pues es una presentación para VMware Pros, ¿no? Entonces Create sería como clonar la máquina y dejarla apagada. Run es las dos cosas, clonarla y encenderla, ¿sí? Entonces voy a hacer un run, Docker Container Run. Hay varias opciones de ese comando. Creo que si le doy aquí, más o menos me dice, o yo puedo correr un guión help que me dice. Las más comunes son, primero lo voy a correr en modo detach. Detach, ¿qué es? Si yo no lo hago así y corro, no sé, aquí un container de Apache, por ejemplo, él va a quedar ahí corriendo y mejor dicho, hagámoslo una vez y lo muestro. Voy que el container run, no lo voy a exponer ni nada, voy a decirle un nginx. Él me va a dar un ID del container, pero van a ver que queda corriendo y yo pierdo la capacidad de operar más la interfaz de comandos, el shell. O sea, el container quedaría ahí corriendo en background, o bueno, no en background, realmente queda corriendo ahí al frente y yo ya pierdo la capacidad de usar más el shell y si doy un control C, pues el container se detiene. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, pues usamos la opción "-d", que es el modo detach, es decir, yo lo pongo a correr y él me vuelve a traer a la interfaz de comandos para poder seguir operando. Listo, ¿qué otras opciones típicas? Aquí las voy a usar y más adelante las voy a explicar. ¿Listo? Entonces, exponer puertos. A veces lo más útil, pues, por ejemplo, de correr servidores web containerizados, pues es exponerlos al mundo exterior. Entonces yo puedo o no exponerlos. Si yo no le doy la opción "-p", que es de puertos, pues el container queda corriendo, pero queda corriendo local, no queda expuesto hacia afuera. Entonces, cuando yo le doy la opción "-p", tengo un par de opciones. Ahorita se las explico bien de qué se trata esto. Voy a ponerlo a escuchar en ese puerto. Voy a darle un nombre. Cuando yo corro un contenedor, le puedo o no dar un nombre. Si yo no le doy un nombre, vamos a ver qué pasa. No le voy a dar el nombre y ya les muestro qué pasa. Y finalmente, yo le voy a decir, hay más opciones, pero mantengámoslo básico. Le voy a decir que lo haga a partir de una imagen de Nginx, que es un servidor web. ¿Listo? Entonces, ahí me da el ID del container y fíjense que me devolvió a la consola de comandos. Bien, entonces, ¿qué sucedió ahí? Si yo le doy un listado, docker container ls, me dice efectivamente ahí está corriendo tu contenedor. Bien, tiene un ID, la imagen, ahorita vamos a ver más qué es una imagen, es basada en Nginx. Y fíjense en el nombre. Entonces, los nombres en los contenedores Docker los hace basado en un par de librerías de nombres. La primera parte son una librería muy grande de palabras de fácil pronunciación, supuestamente. Y la otra son apellidos de hackers o computer scientists, digamos, legendarios o conocidos. Bien, entonces ahí van a ver apellidos como Shannon, eh, Snowden y muchos de ellos. Entonces, si no le dan un nombre, pues Docker le va a asignar un nombre así y yo de ahí en adelante para operar el contenedor me puedo referir a él por el ID
o por este nombre extraño que le dimos. Por eso, pues digamos que es buena idea en su momento darle un nombre. Bien, listo. Esto era ejecutar un container. Como ven, arrancó pues extremadamente rápido, quizás 2 segundos. ¿Está funcionando? Pues miremos si está funcionando. Creo que está la IP, si no, perdónenme. Welcome to Nginx. Fíjense que le apunté al puerto 8080, que es por donde le puse a escuchar. Tranquilos que voy a hablar más un poco del tema de networking más adelante. Bien, ahí está funcionando. Entonces, pues no creé ninguna máquina virtual, no instalé dependencias de Nginx, no la conecté a internet para bajar o para crear un repositorio, bajar el paquete y etcétera, y hacerle el NAT, nada de eso. Lo hice en una línea. Bien, pues no sé, para mí eso ya empezó a ser como, esto es interesante, esto realmente es interesante. Listo, ¿qué más tenemos acá? Iniciar un container que está detenido. Listo. Pues parece sencillo, pero pues la verdad, no sé, yo cuando empecé con esto estaba más perdido de lo que estoy ahora. Y decía, bueno, pero ¿dónde están los demás containers? Yo creé más y no los encuentro. Entonces, si yo le doy ls/a, o sea, que me muestre todos, ahí me muestra pues todo el historial de los containers que yo tenía, los que están arriba, los que están detenidos, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo quiero subir un container que lleva 3 semanas abajo, este que se llama Epic Laland. Entonces yo haría Docker container, pero ya no uso run, sino uso simplemente start, ¿sí? Y me refiero a él por nombre. Espero que suba. Y ahí subió. Entonces si vuelvo a hacer el ls, ahí me debería mostrar que está corriendo Epic Laland. Y de hecho ese, ni me acordaba, está por el puerto 80, o sea que si eso de verdad está funcionando, eh, aquí me debería responder otro Nginx. Ahí está el otro Nginx, que es el que acaba de subir. ¿En cuánto? 2 segundos, un segundo. Muy rápido. Listo. Entonces así arranco un container que esté detenido. Uno seguramente puede pensar que con el paso del tiempo va a tener una cantidad de containers, digamos, basura ahí. Eso se puede modificar. Recuerden que estamos en la etapa más básica. O sea, esto es un solo host y estoy jugando a crear máquinas virtuales, ¿sí? Mucho más adelante viene toda la parte de gestión, múltiples hosts, orquestación, etcétera. Esto es lo más básico, pero pues si yo quisiera administrarlo así, que es para un entorno, si acaso, de laboratorio, hay un comando que es, si no me equivoco, prune. Sí. Docker container prune elimina todos los containers detenidos. ¿Sí? Pues no lo voy a hacer en este momento porque algunos los necesito, pero si ustedes quisieran hacer una limpieza, pues no tienen que ir máquina por máquina a ver si está usando o no, eliminar tal, sino que en un comando lo pueden hacer. Bien. Ok, ¿y qué más tenemos acá? Tenemos verificar logs. Entonces, resulta que, bueno, ver logs en una máquina Linux, pues no es algo de lo que vamos a hablar acá, pero cómo ver logs de un container en particular, ¿sí? Cada container genera sus propios logs y Docker los recoge y se los puede mostrar a uno por container. Entonces, yo voy a decir Docker container logs de Epic Laland, por ejemplo. Ahí me los muestra, me dice que alguien se conectó por Mozilla, etcétera. Bueno, fue Chrome en realidad, pero eso, eso fue hace un tiempo. Entonces, si yo le dijera -F, es el famoso follow. Ah, perdón. Bueno, en Docker es muy importante el orden en el que yo pongo las opciones. ¿Sí? Fíjense, si yo pongo el -F antes, no, simplemente no funciona. Entonces aquí queda en modo de follow. Cualquier cosa que ocurra en ese container, cualquier cosa nueva que ocurra allí, se va a loguear aquí. Entonces, ¿para qué es útil esto? No todos los containers suben bien. Es decir, yo por ejemplo aquí tengo una imagen de MySQL. Cuando yo creo un container a partir de la imagen de MySQL sin hacer nada más, ese container no sube.
Y aquí los logs me van a decir por qué no sube. Generalmente es porque el container de MySQL necesita que uno le pase como parámetro el password que se va a usar para la base de datos, para las bases de datos, un password de root. ¿Sí? Entonces, cuando un container no sube, que también ocurre, pues uno lo que se hace, no va a ir a los logs de la máquina host, ¿sí? No va a ir a ver el bar log message y saber qué pasó porque no va a encontrar nada. Lo que tiene que ver es los logs específicos del container que creó. Bien. Entonces me pareció importante hablar eso para poder operar esto. Ok, listo. Eso considero yo operaciones muy básicas con container. Lo otro entonces, pues digamos que separé lo que queda la presentación en hablar de cada uno de los dominios de recursos, ¿sí? Cómputo, redes y almacenamiento. Entonces en la parte de cómputo vamos a ver un poco con más detenimiento que los containers corren como procesos, son procesos, ¿sí? Entonces pues yo puedo monitorear lo que ocurre dentro del container, puedo ver en el sistema operativo host que el container es un proceso y vamos a hacer unos temas ahí de manejo de recursos. Bien. Entonces yo podría hacer por ejemplo un Docker container top en mi famoso Epic LAN, el único que me aprendí. Y ella me muestra qué está pasando adentro de ese container. ¿Sí? Es un top del famoso y siempre bien querido top de Linux, pero que me está dando información de lo que corre dentro del container. Básicamente es Nginx, el proceso maestro y el worker de Nginx. Y eso es todo lo que está corriendo. ¿Por qué se ve tan diferente si yo hiciera un top aquí en mi máquina base? ¿Sí? Porque es que fíjense que son mucho más livianos los containers. No estoy corriendo una cantidad de servicios del sistema operativo base, sino que yo estoy corriendo exactamente lo que necesito. Si el container dijo que era de Nginx, solo corre Nginx. Bien. Entonces yo puedo ver lo que está pasando dentro del container en este momento y qué procesos están corriendo. Ahora, si yo quiero ver la utilización de recursos que está haciendo ese container, yo puedo hacer un docker container stats y de nuevo me refiero al nombre del container. Por eso es bueno ponerle un nombre como más claro, porque pues si a mí me dicen, venga, que hay un problema en el container Epic LAN, pues eso qué hace, ¿sí? Más bien nombrarlos un poco diferente. Ya vamos a ver cómo renombrar. Entonces, este comando lo que me va a mostrar es el uso de recursos por parte de ese container en específico. Entonces, aquí hay varias cosas que me parecen interesantes. Primero, no está usando casi nada de CPU, pero bueno, no está haciendo prácticamente nada. Lo otro es que todos nacen con un límite, pues digamos, no es universal, eso depende de la imagen, pero típicamente su límite es de 1 GB de RAM, un poco menos de 1 GB de RAM. Lo que pueden usar, pero lo que realmente está usando, pues es nada, ¿sí? El 1% de menos, 0.14%. El uso de red y el uso de almacenamiento. Entonces, pues fíjense, son ligeros, su utilización de recursos es muy baja, es diferente yo irme a una nube pública a pagar por, no sé, 4 gigas de RAM, cuando uso quizás una, a yo irme a una nube pública con mi aplicación en un container y en la que solamente estoy pagando, por ejemplo, 1.3 megas. ¿Sí? Es muy, muy diferente. Entonces, así puedo ver la utilización de recursos de un container que está en ejecución. Bien, ¿qué puedo hacer también? Puedo inspeccionar, digamos, en Docker, yo puedo ver adentro de cómo funcionan las redes de Docker, cómo funcionan los contenedores y todo eso se hace con inspect. Entonces van a encontrar inspect por todo lado. Entonces, por ejemplo, Docker Container Inspect quiere inspeccionar a ese famoso amigo Epic LAN. Entonces, pues a mí aquí me entrega un archivo que es en formato JSON y me va a decir exactamente todo lo que está configurado para ese contenedor. Entonces, su estado, en qué imagen está basado. Ya vamos a ver un poco más el tema de imágenes. Bueno, algunas opciones de configuración. Todas estas opciones son modificables. El lema de Docker es
Viene con las baterías incluidas, pero son reemplazables, ¿sí? Entonces, casi todo viene preconfigurado, pero todo es modificable, ¿sí? Entonces, mucho de lo que ven aquí que funciona tan sencillo es porque así viene de fábrica, pero es completamente modificable. Bien, entonces, por ejemplo, esto es un poco de lo que vamos a ver ahorita. Yo le puedo hacer, puedo modificar shares, o sea, niveles de prioridad de acceso a los recursos, puedo hacer reservas de memoria o CPU, puedo poner límites de uso de los recursos, si es algo que realmente necesito, pues no es tan típico. Esto lo traje a colación porque, de nuevo, venimos del mundo VMware y si se han preguntado si se puede hacer eso, sí se puede hacer eso. Pero ante la escala que pueden alcanzar una infraestructura con containers, no es muy práctico estarle limitando los recursos uno a uno. Pero vamos a ver cómo se puede hacer. Bien, aquí está pues toda la configuración del container, la parte de red, todo lo que se necesita saber sobre el container, se puede verificar muy fácil. Entonces, pues no tengo que, digamos, bajar el archivo MX o entrar al host y buscarlo y abrirlo, sino que directamente aquí, pues con un comando puedo ver la configuración en un formato que es también móvil como es JSON. Bien, listo. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a correr un tercer container, voy a volver al que teníamos para que vean que está limitada a 900, bueno, digamos que 1 GB de RAM. Voy a correr un nuevo container, pero lo voy a limitar a 512. ¿Sí? Y vamos a verificar que efectivamente quede limitado. Entonces yo haría docker container run -d para que corra en modo detach. No lo voy a exponer, no es lo que me interesa. Voy a limitar la memoria con la opción "-m" a 512 megas. Esta vez le voy a asignar un nombre. Digamos, voy a decirle Nginx 3 y voy a decirle que está basada en la imagen de Nginx. ¿Listo? Entonces, de nuevo, recuerden, aquí el orden es muy importante. Lo que Docker está esperando es que la última palabra en el comando del Docker Container Run sea la imagen de donde yo voy a sacar el container. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Si no olvide nada, esto debería funcionar. ¿Sí? Ahí me da el ID del container. Ok, entonces Docker Container ls. Ahí está corriendo Nginx 3. Fíjense, respeta el nombre que yo le di. Y vamos a hacer un Docker Container Stats a Nginx 3. Y ahí está. Fíjense, tiene un límite ahora de 512 megas. Pues digamos, mi ínfima experiencia en esto no me permitiría decirles cuándo se usa la limitación de recursos. Si es que se usa. Pero probablemente la reserva de recursos sí podría ser útil, no lo sé, pero para que sepan que sí hay mecanismos para controlar todo eso, como los hay en virtualización con VMware, también se puede hacer aquí con containers. Bien, ¿cómo evitar tener que hacerlo manualmente? Pues bueno, eso escapa al alcance de esta introducción, pero eso también se puede dejar automatizado para que, por ejemplo, todos los containers que nazcan de una imagen nazcan con reserva o nazcan limitados en recursos. Bien. Ok, los noto muy silenciosos. O entienden todo, o están dormidos, o, o no entienden nada. Vamos a abrir los micrófonos aquí. Dame un momento. Caballeros, tienen, a los que los voy abriendo, ustedes tienen control sobre sus micrófonos. Hola, hola, ¿qué tal? Adelante, Roberto. David, bueno, eran tres, pero ya respondiste una respecto de la limitación de recursos. Cuando veíamos las estadísticas del contenedor, estaba el porcentaje de CPU. Eh, ¿Eso es absoluto del equipo físico virtual? ¿Es relativo? Y la otra es la data donde se almacena. Eso se puede ah, guardar en... excelente pregunta. Me encanta que haga esa pregunta. Este porcentaje es sobre, o sea, es relativo al general del host OS, ¿sí?
Fíjense que no tiene slash nada. Y aquí me dice cuánto del host OS está utilizando, ¿sí? Entonces, Ok. de aquí que puedo inferir que los containers en Docker nacen ilimitados en uso de CPU. Pues probablemente ahí sí hubiese sería una buena idea limitarlo. En Docker yo puedo limitar ese número de CPUs, ¿sí? No le puedo limitar, por ejemplo, 4200 MHz, no. Yo limito es el número de CPUs a los que puede acceder, ¿sí? Es Entonces, el pero número de para core. responderte, exacto. Entonces, lo que aquí ves es el total sobre el relativo, pues con respecto a todo el host OS, muy bajo, ¿sí? Ahora que los containers tendrían de dónde consumir mucho CPU, quizás no, porque como ven, corren muy pocos servicios, ¿sí? Pero aún así, pues si existe el mecanismo para limitar, es porque seguramente alguien lo pidió y hay un caso de uso para eso. Con respecto a dónde guarda los datos, te voy a dar una respuesta corta ahorita porque la parte de almacenamiento es lo que vamos a ver ahorita. En resumen, los guarda local, los datos persisten local, pero no es muy buena idea guardarlo local. Bien, pero ya lo vamos a ver. Ok, Listo. gracias. Bueno, voy a continuar. Ok, la parte de redes es muy interesante, la vamos a ver, digamos, muy rápidamente. Hay tres tipos de redes en Docker. Estos tres tipos de redes son tres tipos de drivers que vienen incluidos, pero hay fabricantes, hay terceros que construyen drivers de red para Docker. Bien, pero los que vienen incluidos son tres tipos de redes. La más común es una red de tipo bridge. Como todo bridge, pues prácticamente hace un NAT. Entonces lo que crea es una red privada que utiliza como IP externa la IP física del host OS, ¿sí? Esto es muy útil, es la red, bueno, es la red Docker 0 que si yo tengo una máquina con Docker, déjenme ver aquí si se ve. Esta es mi maquinita virtual y fíjense que aquí hay una red, una tarjeta Docker 0. Esa es la red Bridge que crea por defecto Docker. Es muy útil para la comunicación dentro de host. O sea, lo que ustedes van a ver aquí es solamente dentro de un mismo host. Seguramente en otra sesión, cuando ya yo aprenda esto, podríamos hablar de multi-host, porque es lo realmente el caso de producción, ¿sí? Como en VMware yo no tengo todo metido en un hipervisor, no debería, sino que debería tener varios, pues asimismo en Docker yo debería tener varios host OS y la comunicación entre esos containers se suele dar por otro tipo de red. El otro driver es el driver host. Ese driver se salta toda la abstracción de redes de Docker y va directo a usar la interfaz física del host. Normalmente no se recomienda su uso excepto para Swarm. Swarm es el orquestador de containers nativo de Docker. Es decir, si ustedes tienen varios hosts eh, y ahí están corriendo Docker y tienen ahí corriendo, no sé, 300 containers, es como tener varios hipervisores. Pues yo no voy a estar entrando a cada uno, es muy difícil administrar, yo necesito un vCenter, ¿sí? Asimismo, en Docker yo necesito a alguien que esté en el centro y administre todo. Eso es un orquestador. En el caso de contenedores, para el caso particular de Docker, el componente nativo es Swarm, pero no es el más utilizado. Realmente el más flexible, poderoso y popular es Kubernetes, ¿sí? Que seguramente, de nuevo, si a menos que hayan estado en una cueva, han escuchado de Kubernetes con toda seguridad. Entonces ahí se usa ese tipo de driver host. Y el tipo de driver overlay, que es una red virtualizada, es para cuando hay comunicación entre hosts. Entonces, si vemos una infraestructura productiva de containers, lo más seguro es que vamos a ver redes de tipo overlay. Como todo overlay, pues, ¿qué es una red overlay? Es una red, digamos, abstraída, virtualizada, que corre sobre una red física, así como VXLAN y otros. Entonces, esos son los tres drivers que vienen nativos con Docker. Bien, entonces, ¿de qué se trata ese modificador menos P del que les hablaba ahorita? Cuando yo expongo un contenedor, yo tengo que decirle en qué puertos va a escuchar. No, y ahí haría como una especie de port translation, ¿sí? El path que uno hacía antes se puede hacer aquí simplemente con esta opción.
Entonces, el primer puerto que yo paso es el puerto en el que va a estar publicado ese servicio físicamente en la interfaz del host OS, ¿sí? Es el puerto host. Por eso es que yo ahorita lo subí por, a ver si lo tengo acá, Docker Container Run dash P. Bueno, en un momento, aquí está. Fíjense, le di 8080, es decir, ese es el puerto en el que va a estar escuchando el host, y por eso yo apunté el browser al 8080. Internamente hay una traducción de puertos internamente, el container está hablando por el puerto 80, pero Docker hace el servicio NAT. De nuevo, hay que como, bueno, ¿y en qué momento yo fui al firewall? Configuré el port translation, le di enable, bla, 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 ok, save, etc. No, no hice nada de eso. Lo hice simplemente como parte incluso del proceso de creación del container. Hice un port translation. Bien. Entonces, ese modificador "-p" se usa cuando yo voy a exponer servicios hacia afuera. Y si les ocurren preguntas de balanceadores, guárdenlas porque todavía no sé bien de eso. Eso lo hace realmente Kubernetes. Kubernetes es el que tiene su propio servicio de balanceo. Y quizá más adelante cuando sea medianamente habilitado para hablar de Kubernetes o de Swarm, podemos hablar de eso. Igual seguro ustedes lo van a poder encontrar en internet. Entonces, digamos, gráficamente esto es un resumen de lo que sería el modelo de redes de Docker. Bien, yo tengo aquí, por ejemplo, en un mismo host, como estamos aquí, un container web, un container de base de datos. Cada uno está corriendo en una red diferente, sí tiene un direccionamiento diferente. Entonces, este señor está corriendo en la Docker Zero, o sea, una red bridge, y este señor está corriendo en una red creada por usuario. Yo como usuario puedo crear redes, y puedo crear redes de cada uno de estos tres tipos, ¿sí? Por defecto, si yo creo una red y no le digo nada más, él me la va a crear en modo bridge, ¿bien? Y va a funcionar exactamente igual y va a usar como externa la IP física del host OS, ¿bien? Entonces, dicho eso, vamos de nuevo a mi Docker host. Entonces, a ver, repasemos, ¿quién está corriendo aquí? Están corriendo tres containers. Entonces yo voy a ir, por ejemplo, a ver qué redes tengo creadas. Entonces me dice, pues básicamente usted tiene por defecto. Usted tiene sus redes por defecto, no ha hecho nada diferente. Entonces, tengo una red bridge, la red host, recuerden, la red que se salta todo, y una red none, que es como si yo creara un switch virtual sin uplinks, sin tarjetas de red. Entonces es una red que solo va adentro, no hace nada, no hace nada. Simplemente conecta eh, containers dentro de un mismo host. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una nueva red. Container, Docker Network. Hay una buena razón por la que ahora todas las operaciones de container están debajo de container, es porque ahora Docker también administra redes. Entonces hay Docker Network. Voy a darle Docker Network Create, mi red. Listo. Entonces si doy Docker Network ls, tengo una red que se llama mi red de tipo bridge. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estos tres containers los creé y no me interesó nada el tema de networking, lo más seguro es que estén conectados a la red bridge. Entonces voy a ver qué está pasando con esa red. Docker Network Inspect Bridge. Entonces aquí lo que me muestra, entre otras, muchos datos, y me muestra lo interesante. La sección containers, fíjense que esto sigue estando en el formato JSON. La sección containers me muestra quiénes son los que están conectados ahí. Estos señores están conectados ahí, tienen su IP dentro de esa red. Fíjense, es un /16, o sea, es una red privada en la que me puedo dar el lujo de tener un /16. Y eso viene por defecto, pero la puedo modificar. Bien, entonces, ¿qué podría hacer yo ahí? Yo, con estos que están ahí conectados, yo podría hacer, voy a probar si hay ping entre ellos, que debería haber. Entonces voy a correr docker container. Entonces, ¿cómo hacer un ping entre dos containers? Entonces, tengo que entrar por SSH al container,
y hacer ping al otro, y si no está instalado ping, instalarlo, bla, no. Yo no necesito entrar al container, yo puedo ejecutar un comando en el container estando en el Docker host, sin entrar al container realmente. Eso lo hago con Docker Container Exec. Eso ejecuta un comando entre el container. Hay un modificador interesante ahí y es la opción "-it". Entonces, ¿qué significa? "-i", o sea, i es el modo interactivo. Quiere decir que todo lo que, lo que yo corra en el container me va a dar una respuesta de una vez. Y T es para que Docker me dé un TTY, ¿sí? Que me dé una consola visual de lo que está pasando dentro del container. ¿Sí? Si yo lo corro sin esa opción, el comando se va a ejecutar allá, pero yo no tengo ni idea si se ejecutó o no, porque aquí en el host no veo nada. ¿Sí? Entonces, casi siempre cuando corran un comando en un container, pues háganlo con la opción IT para poder ver lo que está ocurriendo. Entonces, la siguiente opción que yo le tengo que dar es el container en donde voy a ejecutar el comando. Entonces, hagámoslo, por ejemplo, en mi famoso epic laland. Y de aquí en adelante, lo que Docker espera es el comando. Si, por ejemplo, mi comando tiene espacios, no importa. No necesitan encerrarlo en comillas sencillas, ni dobles, ni paréntesis, ni nada. De aquí en adelante, Docker recibe los comandos con los espacios que tengan, etcétera. Pero lo importante es que todo esté en el lugar correcto. No puedo correr -it, ping y después epic laland porque va a explotar. Entonces voy a decirle, pues señor epic laland, trate de hacer ping a su vecino. Se supone que usted tiene un vecino que se llama nginx3, ¿no? Listo, entonces, primer error. Ah, bueno, muy interesante eso. Sí, señor. Esta imagen de nginx en junio del año pasado cambió y ya no trae ping instalado. Entonces, porque está basado en un sistema operativo diferente que no tiene ping. Entonces, eso lo vamos a resolver ahorita. Por ahora lo que va a hacer es crear dos containers nuevos y mostrarles cómo yo conecto, cuando estoy creando un container, cómo lo conecto a una red como la que yo acabo de crear y cómo pruebo conectividad entre ellos. Para no tomar mucho tiempo lo voy a hacer basado en una imagen diferente, una imagen Apache que esa sí trae ping. Bien. Okay, entonces recuerdes, Docker Container Run, modo detach, no los voy a exponer, no me interesa, les voy a dar un nombre, no sé, web host 01. Ok, network, mi red, aquí es donde le digo a qué red les voy a conectar. Y finalmente, recuerden, él espera de qué imagen lo voy a sacar. Esta imagen yo ya previamente la había descargado, ahorita hablamos de imágenes. Y va a ser simplemente un Apache. Listo, ahí me da el ID del container. Bien, entonces aquí debería ya tener un container webhost 01 basado en Apache corriendo. Listo, voy a crear otro. Como es tan fácil crear containers, voy a crear otro. 1, 2, 3, listo. Tengo otro Apache corriendo. Listo, webhost 01 y webhost 02. Entonces ahora sí, voy a hacer la ejecución del ping. Docker container exec -modo interactivo, tty. Y hagámoslo desde webhost 01 ping al webhost 02. Y ahí está, se ven entre ellos. Entonces, aquí hay mucho que hablar. Primero, entonces voy a ver qué pasó con mi red, la que yo creé. Recuerden que yo creé una red que se llama mi red. Voy a inspeccionar a ver qué es lo que pasó. Mi red. Él me dice efectivamente hay unos containers conectados y se llaman de esta manera y yo les asigné estas IPs. Entonces, pregunto yo, ¿en qué momento yo creé una entrada DNS para yo poder hacer ping por nombre entre ellos? En ningún momento, ¿sí? No hay, Exactamente, el nombre y la no IP de hay, dónde está. no hay trampas aquí, lo dice delante de usted, no cree entradas DNS. ¿En qué momento yo configuré un DHCP server para que entregara estas IPs? En ningún momento. De hecho, ¿en qué momento tuve que averiguar la IP del webhost 01 para entrar por SSH y poner a correr el ping? En ningún momento. Bien,
Entonces, fíjense cómo esto empieza a dejar atrás un poco el tema de infraestructura y darle más facilidad a los que construyen aplicaciones, pues para que se enfoquen en las aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Docker trae su propio módulo de DHCP y su propio módulo de DNS y lo hace todo automáticamente. Esa es una de las ventajas de la red Bridge, ¿sí? Estas redes Bridge tienen su propio mecanismo de DNS y su propio mecanismo de DHCP, cosa que por ejemplo no me daría la red host. Entonces, yo no sé si han escuchado cuando leen sobre el tema de containers el término Service Discovery. ¿Sí? Es muy importante y tengan en mente que las infraestructuras productivas con containers que todo el mundo dice no sabemos dónde están, pero están surgiendo, están creciendo poco a poco, pues tienden a ser de gran escala, tienden a ser masivas, precisamente por todo esto que es tan volátil, tan liviano, tan sencillo, pues suelen ser masivas, cientos o miles de containers. Y una cosa ahí muy importante es cómo saber, cómo hace un sistema, por ejemplo, como Kubernetes o como Swarm, un orquestador, para saber que hay un nuevo container en el barrio, ¿sí? Es algo así como cómo hacer para contarle a Vicente que hay una nueva máquina virtual. Pues para nosotros eso ocurre muy fácil, pero en containers eso se llama Service Discovery. Y ellos básicamente, los containers se descubren entre ellos por nombre. ¿Sí? El Service Discovery que hace Kubernetes, por ejemplo, es por nombre. Entonces, por eso es esencial para Docker tener este mecanismo de DHCP y de DNS, porque cuando yo levanto, por ejemplo, si levanto un webhost 03, nada más estos dos que levanté, yo en ningún momento tuve que hacer ningún tipo de anuncio, registro en un load balancer, etcétera, nada de eso. Ellos se descubren entre ellos, ¿sí? Usando precisamente nombres. Este protocolo de décadas de edad que es DNS, pues sigue siendo muy relevante hoy día en el tema de contenedores. Entonces, eso también para mí me pareció radical, o sea, transformador. Yo sé que uno puede tener, no sé, un entorno Windows, por ejemplo, en el que crea una máquina y cuando la sube se une en DHCP y toma un nombre y etcétera. Yo sé que todo eso se puede hacer, pero no se puede hacer así de rápido, ¿sí? Y tiene un licenciamiento detrás, y etcétera, etcétera. Entonces, esto es una agilidad superior, ¿sí? Que digamos que nos deja atrás. Bien, bueno, les contaba cómo es el tema en el ping en la imagen Nginx. Eso pues digamos que no es parte del alcance, pero ahí como por contarles. Hay un sistema operativo muy seguro, digamos, que se llama Alpine Linux. No sé si lo han escuchado, que pues es el que se está usando como para muchos casos de uso de seguridad. Y la imagen de contenedor de Nginx que corre sobre Alpine sí tiene ping. Entonces yo haría una cosa como docker container run, no sé, menos main Nginx 4 y le diría que la imagen es Nginx basada en Alpine. No lo voy a hacer porque esa imagen no la he bajado y yo no sé qué pasa, pero a veces aquí se me demora mucho la descarga, entonces no los voy a aburrir con eso. Pero ya vamos a entrar ahorita al tema de imágenes. Bien, entonces si en algún momento se topan con un Nginx y quieren hacer ping, pues en containers, sepan que no lo van a encontrar. Tiene que ser basado en Alpine. Bien, casi todo en los containers está basado en Debian, ¿no? Entonces yo me acordé de Ariel, que es fan de Debian. Eh, Casi todo esto está basado en Debian. Entonces ya lo vamos a ver un poco. Listo, almacenamiento, llegamos a la parte interesante. Entonces, máquinas virtuales les cuento rápidamente porque creo que aquí todos saben bastante del tema. Entonces, ¿de qué se compone una máquina virtual desde el punto de vista de almacenamiento? Un dispositivo de almacenamiento le hace una LUN, un NFS export, lo que sea. Arriba de eso va un BMDK, pues algunas veces sí, otras veces no. Si yo tengo un Row Device Mapping, pues no hay BMDK, pero pues digamos que típicamente hay un BMDK. Sobre eso ya en el sistema operativo yo configuro una partición o un volumen lógico, lo que sea. Ahí instalo el sistema operativo. Sobre eso configuro la aplicación, subo los datos, las dependencias, etcétera, y pues todas esas capas son
modificables, ¿sí? Son lectura y escritura. La lectura y escritura va entre todos ellos. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Eso es lo que conocemos hace ya años. En los containers es diferente. Yo sigo teniendo un storage device, lo que sea, un alumno, con su partición, volumen lógico, lo que sea, lo que tenga el host OS. Y sobre eso yo tengo unas capas. Bien, entonces, por ejemplo, típicamente la primera capa es el sistema operativo base. Esos containers tienen un sistema operativo base. ¿Sí? Yo ahorita la vamos a ver, yo incluso puedo instalar paquetes en un container normalmente, como lo haría en un sistema operativo. ¿Qué es lo más ideal? Pues no, pero si necesito hacerlo, lo puedo hacer. Entonces, típicamente el sistema operativo es Debian. Y de ahí en adelante van capas que le van agregando lo que la aplicación necesita. Entonces, por ejemplo, le digo, después de tener el sistema operativo, instale curl, por decir algo, si necesitara ese paquete. O configure una variable de entorno para el pad de Java, por ejemplo, etcétera, etcétera. Las capas que necesite la aplicación para montar el sistema operativo, sus dependencias y su configuración. Justo lo que necesita. ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde viene? Eso se construye en un archivo. ¿Sí? Las aplicaciones en Docker se hacen en un archivo sencillo, que es un Dockerfile, el famoso Dockerfile. Entonces, en ese Dockerfile yo tengo las capas y las defino uno a uno y eso es lo que construye mi contenedor. Y arriba de eso yo tengo la aplicación como tal, más las dependencias, es decir, el contenedor en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que todas esas capas que ustedes ven grises es porque son de solo lectura, no son modificables. Cuando yo levanto un container, ¿por qué es tan rápido? Yo le dije a esos containers, container run, se llama web host basado en HTTPD. Esa imagen HTTPD es lo que cuando yo me refiero a una imagen son todas estas capas unidas, ¿sí? Lo que compone la base de un web server Apache. Y lo que yo levanté realmente fue solo la capa en verde, donde va a correr la aplicación. Esa es la única capa que es de lectura y escritura. Y realmente es muy pequeña, ¿sí? De hecho arranca siendo de 0 bytes de tamaño. No ocupa nada, simplemente básicamente un espacio, un proceso en el que yo puedo empezar a correr una aplicación. Ahorita vamos a ver un poco más en la práctica de esto por si les causa confusión, porque a mí también tomó tiempo hacer un poco el clic, no sé si lo he hecho. Entonces, este es el container, solamente esa delgada capa de I/O de lectura y escritura, eso como tal es un container. Todo lo de abajo es una imagen que vendría a ser como una plantilla. Y dan cuenta que esto gris es una plantilla y lo verde es la máquina virtual, ¿sí? A diferencia de VMware, que cuando yo creo una máquina a partir de una plantilla, pues digamos que las dos pierden la relación, aquí la relación se mantiene siempre. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cambio a múltiples containers que están basados en la imagen de Apache? Por ejemplo, sale una vulnerabilidad de Apache. Pues yo detengo los containers, hago el cambio en la imagen y vuelvo a subir los containers. Y eso es todo. Ellos volvieron a leer los cambios. Las actividades de patching, de upgrade, pues son radicalmente diferentes. Además que fíjense cuánto se demora subir un container, ¿sí? No sé, segundos. Entonces, eso cambia un poco las cosas. Ahora, no sé si han escuchado ese término de infraestructura inmutable, ¿sí? Yo sé que estamos llenos de buzzwords, ya no aguantamos una más, de palabras sin significado, pero digamos que esto nos daría a entender un poco qué es ese término. Toda esta parte de las imágenes, todo eso no es modificable, es digamos que inmutable. Esa es mi famosa infraestructura inmutable. Yo me enfoco realmente en la aplicación y sus dependencias y nada más. Todo lo de abajo está abstraído. Bien, listo. Entonces, si estamos hablando de almacenamiento, el almacenamiento yo siempre he dicho que es leer y escribir, ¿sí? Entonces, para la lectura, ¿cómo es? Entonces, si la aplicación necesita leer contenido del almacenamiento, pues digamos, hace las lecturas directas. Directamente va y lo busca y lo lee y ya. Entonces, pues digamos que si mi aplicación es intensiva en lectura, no hay problema, porque el sistema de archivos de Docker lo va a manejar así, de esa manera, sin problema. Lo complicado, bueno, lo complicado no, lo diferente viene cuando vamos a escribir, que ahí es un poco lo que preguntaba Roberto.
¿Qué pasa si mi container encuentra que tiene que guardar un dato o tiene que modificar un dato existente? Entonces ahí empieza este rosario. Entonces, si debo escribir un nuevo bloque, un nuevo dato, Docker se va a ir buscándolo capa por capa, de arriba hacia abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ir a buscarlo hasta que lo encuentra. Por ejemplo, que lo llegara a encontrar en la primera capa. Fuera un componente del sistema operativo el que tiene que modificar, tiene que escribir, ya sea un archivo de configuración, algo así de sencillo. Lo encontró allá. Ok. Lo siguiente que hace es una operación que se llama copy up. Hace una copia de ese bloque a la única capa en la que puede escribir, que es la capa de arriba. Y allá escribe localmente. ¿Sí? Stalin, ¿tienes Entonces, una pregunta? No, Larry, ya David la contestó. Ok, ahí va Roberto Gracias. también. No, no, quedó levantada la mano hace un momento. Ok, Gracias. bien, esa es la famosa copy on write que pues no se lo inventó Docker, esto ya lo han hecho muchos otros almacenamientos hace rato. Pero entonces esto nos lleva a un punto y es, si mi aplicación es intensiva en escritura, que es algo que yo debería saber antes de meterla en containers, debería conocerla bien. Ah, exactamente, ahí va la pregunta. Si yo o la conozco bien o la estoy escribiendo de ceros, pues debería de alguna manera perfilarla antes de, para saber si es intensiva en escritura. Si es intensiva en escritura, esto es un problema, porque fíjense que esto es un penalty de desempeño. Cada vez que yo tenga que escribir toda esta vuelta, busque, copie, escriba local, busque, copie, escriba local, y esto que se escribe local, pues persiste dentro del container. ¿Sí? Los datos que yo guarde en el container persisten ahí, pero si algún otro container los quisiera usar, pues mala suerte, ¿sí? No los va a poder usar porque no son accesibles para nadie más. O si el container muere, pues los datos mueren con el container, ¿sí? Entonces, no es buena idea por desempeño, no es buena idea por escalabilidad, por disponibilidad de datos. Si yo necesito escribir, hacerlo por el mecanismo nativo de Docker, que es el sistema de archivos, es un sistema de archivos de unión. Hay varios tipos de Union File Systems. El que Docker usa, digamos, últimamente se llama Overlay. Overlay File System. Antes era uno que se llamaba AU File System. ¿Por qué se llama Union? Porque une todas estas capas, básicamente. Es el que puede manejar, convertir lo que está en un Dockerfile a un container uniendo capas y buscando en capas. ¿Sí? Alguien tiene que saber traducir eso. Y o sea, Docker pues obviamente encontró que ningún sistema de archivos actual estaba preparado para eso. Entonces tuvieron que escribir el suyo propio. Eso es Overlay, el Union File System de Docker. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema de escritura? Entonces, ahí es donde viene la historia de los Docker Volumes, ¿sí? Los volúmenes para Docker. Entonces, si yo tengo que escribir un nuevo bloque, pues yo tendría un volumen exportado, algo así como una LUN compartida entre varios hosts, eh, un volumen en el que yo ya no tengo que buscar y copiar, etcétera, sino que puedo escribir directo, ¿sí? Puedo escribir directamente. Y la otra ventaja es que múltiples containers podrían acceder a esos datos, ¿sí? Es visible para múltiples containers. Entonces, pues eso es tan bueno que hizo que los fabricantes de almacenamiento pues se dieran la vuelta y dijeron, vamos a crear plugins para eso, ¿sí? Entonces ahí encontramos estos son algunos de los amigos que tienen plugins certificados para Docker. Este que ven acá es vSphere Storage, o sea, yo podría exponer LUNs BMFS para que sean Docker Volumes, si es que estoy interesado en hacer algo como eso, o para todos los demás volúmenes o LUNs crudas exportadas pues desde el almacenamiento presentadas directamente a Docker para que sean volúmenes, ¿sí? Algo así como un RDN. Entonces, en cualquier caso, cuando quieran verificar algún plugin de algún fabricante, hay varios otros fabricantes. Eh, pues está la tienda de Docker, en la parte de plugins certificados, ahí van a encontrar qué fabricantes tienen plugins de volúmenes acreditados. Bien, déjenme ver si esto ya tiene Git. Mientras tanto,
Creo que no lo tenía. Listo. Entonces, eso es. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Si no, entonces les voy a ir mostrando mientras se baja Git para mostrarles un Dockerfile. Y ya hecho, les voy a mostrar un par de cositas. Entonces, con el tema de las imágenes, cada vez que yo descargo, digamos, una imagen, queda alojada localmente, por defecto por lo menos, en el Docker host y se vuelve, digamos, que en mi librería de plantillas, por decirlo así. Entonces, en este caso, yo he bajado estas imágenes. Cada una la he bajado por nombre. Entonces, esto, por ejemplo, es Node.js, ese framework para JavaScript, o Apache, MySQL, etcétera. Esa que ven Friendly Hello es la que viene por defecto con Docker. Entonces, por ejemplo, cuando yo me refería a crear ese container basado en HTTP y no descargó nada, es porque yo ya había descargado la imagen. En cualquier momento yo puedo ver ahí. Entonces, Docker Image History, si no estoy mal, es así. Sí. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, yo estoy viendo con más detalle qué es lo que hay dentro de esa imagen de Apache. Entonces, lo que aquí me está mostrando es de arriba hacia abajo las capas. Las capas, ¿se acuerdan que les mostraba acá las capas? Esas capas dibujadas aquí en gris son estas de acá. Entonces, ¿por qué la primera tiene un ID y las demás dicen missing? Eso no es problema. ¿Sí? Así funciona Docker. Eso solo quiere decir que esa imagen, esas capas fueron construidas, no fueron construidas en este equipo. ¿Sí? Fueron hechas en otro equipo y simplemente se descargaron acá. ¿De dónde salen la mayoría de imágenes? Salen de un lugar que se llama un registry. Digamos que el repositorio de imágenes de Docker, donde yo puedo obtener imágenes o donde puedo subir imágenes, es un registry. ¿Sí? Entonces Docker tiene su propio registry que es Docker Hub. Déjenme entrar acá, Docker Hub. Yo puedo, digamos, desde la interfaz de comandos de Docker Hub, iniciar sesión, porque aquí hay que iniciar sesión con usuario y password, y ahí empezar a descargar mis imágenes, subir o bajarlas, etcétera. Aquí hay una cantidad de imágenes de lo que se les ocurra casi. Incluso están las oficiales de Microsoft y hay muchas otras allí. Entonces, por ejemplo, esto es una imagen que sería de Prometheus, que es esta base de datos de series de tiempo con el que ahora hacen esos dashboards tan sofisticados de monitoreo. Entonces, yo, por ejemplo, si quisiera bajar esa imagen, haría un pull. Desde aquí, ahorita vamos a hacer un pull, quizá lo haga de últimas para dejarlo corriendo y mostrarles lo que hace. Ese pull lo que hace es descargarla, básicamente. Veo que como para variar, me pasé el tiempo bastante, así que voy a abreviar. Esto es lo que tiene por dentro una imagen. Estas son todas las capas. Fíjense que empezando de abajo hacia arriba, están, por ejemplo, aquí agregó un archivo. Probablemente esto tenga que ver con el sistema operativo base. Y fíjense los tamaños. ¿Sí? Casi siempre la capa más rústica, digamos, es la que más ocupa espacio. Y vamos a lo que es el container como tal, el que tiene un ID, está corriendo y ocupa 0 bytes. ¿Sí? Entonces, el tamaño de un container, ¿por qué sube tan rápido? Porque no ocupa nada. ¿Sí? Todo lo que necesita está en la imagen. Él solo carga la aplicación y sus dependencias y nada más. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Listo. Algunos pasos siguientes para continuar habilitándonos con el tema de Docker. Este curso en Udemy es bastante bueno, con alguna frecuencia de ese portal saca promociones, entonces se puede conseguir muy económico y ese curso me parece muy bueno. Yo lo tengo. Hay un libro gratuito que publicó Mike Coleman, que es un empleado de Docker, sobre esto precisamente, todas las analogías entre el mundo de la virtualización y Docker. Es muy útil, recomendado y gratis, como nos gusta. El Deep Dive de Docker de Nigel Poulton, que está tanto el libro en Amazon como curso en Pluralsight. Y si ya queremos ponernos serios con esto, pues ir por el examen. Es un examen que creo que vale como $200, algo así.
es online, pero pues digamos el problema entre comillas es que está enfocado en Enterprise Edition. Entonces habrá cosas que con nuestro laboratorio de Community Edition pues no las vamos a poder ver. Entonces van a salir preguntas de Docker Swarm, por ejemplo. Swarm no está disponible en Community Edition. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta por si queremos, digamos, ya llegar a ese nivel de certificarnos con Docker. Es la única certificación disponible oficial de Docker actualmente. Bien, ¿hay preguntas, parece? Sí, alguien puso aquí el link, Larry puso el link al libro. Super. Hay una pregunta de Alexander, dice, ¿en qué ruta queda el Docker que se despliega? Excelente pregunta. Esa es la pregunta de siempre, ¿dónde rayos está mi container? Entonces, cuando yo creo un container, todo queda corriendo aquí en var lib docker. Debajo hay un folder por cada driver del sistema operativo, del sistema de archivos, perdón. Si recuerdan por aquí que hablamos hace no mucho del overlay file system, pues no eran cuentos, ¿no? Aquí hay un folder para overlay. Todo lo que está aquí abajo son los containers. No es muy amigable, yo sé. Esto no está hecho para administrar los containers buscando en folders, ¿sí? Pero créanme, ahí están los containers con sus imágenes. Todos están corriendo ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover containers, eso ya, bueno, mover containers no es como busco el folder y lo copio en una USB y me lo llevo, no funciona así. Para mover containers, yo me registro en un registry, que podría ser Docker Hub o podría ser otro, y lo que hago es un push, ¿sí? Simplemente tengo mi container listo, le hago push, lo que hago es publicarlo a mi registry, a mi repositorio, y en el destino, por ejemplo, no sé, en Amazon, cuando los va a desplegar allá, simplemente hago un pull, lo descargo allá, ¿sí? Entonces, todo se hace de esa manera. Hay una pregunta, creo, de Omar Blanco. Adelante, Omar. Hola, buenas noches, David. Excelente presentación. Antes de hacer la pregunta, generalmente Docker es un tema que está en auge, muchos clientes hablan de él y esto es como el sexo en los adolescentes. Todo el mundo habla de él, todo el mundo quiere con él, pero yo llego a muchos clientes, pero todos quieren con él, pero nadie se atreve. Tenemos casos o tenemos clientes que ya están utilizando, por ejemplo, aquí en Colombia. Sí hay, obviamente no podría mencionar particularmente, pero sí hay. No podría decirte que el core todo está corriendo ahí. No, eso sería mentira. Pero sí hay equipos de desarrollo aquí fuertes que están usando contenedores. Pues la verdad, digamos, nosotros la gente de infraestructura estamos muy quedados en esto, creo yo, simplemente por miedo. O sea, esto de alguna manera genera como miedo antes de arrancar porque uno piensa que le va a tocar sentarse a programar, escribir archivos YAML o cosas así. Pero como ven, pues realmente desde el punto de vista de infraestructura no se necesita eso. Por lo menos para arrancar no se necesita eso. Entonces, sí hay gente aquí corriendo Docker. Ok, y lo otro es, mucho de esto puede estar aplicado a casas de software. Yo llego a las casas de software y realmente cuando uno les habla, no sé si yo no he llegado con el mensaje completo o el mensaje adecuado, pero no adoptan la tecnología. No sé si por lo mismo que no lo conocen, quieren saber qué casa de software en este momento lo están haciendo para ver si ellos se involucran en el bus, pero no lo hacen. Sí. Sí, pues digamos, ese tipo de cosas suceden. Yo sé que eso es más como para los desarrolladores, que pues qué sería lo ideal, ¿no? Que nosotros la gente de infraestructura pues adquiriéramos ese mindset de desarrollador, ¿sí? De decir, venga, cojamos la aplicación, escribamos el Dockerfile y fin de la historia, porque eso es todo lo que se necesita.
Y yo como profesional de infraestructura, pues le voy a proveer lo que necesitan los Dockers, los contenedores, perdón. Yo ya sé que no tengo que crear un DHCP server, no tengo que crear IPAM, nada de eso. Esa parte ya me la ahorro, yo me encargo de proveerle volúmenes, etcétera, para los containers. Pero pues yo creo que falta adopción también, porque como que falta iniciativa de ambas partes, de desarrolladores y de infraestructura, en estudiar un poco más el tema, porque pues imposible no es. Y más ahora que hay soporte inclusive en AWS, en Azure, en todo, en Windows, en Mac, todo tiene soporte ahorita para Docker. Sí, yo de hecho arranqué aprendiendo esto en Docker para Windows, pues no me fue muy bien. Hay varias funciones que no están disponibles en Docker para Windows o varios problemas de estabilidad. Yo creo que ya ha mejorado. Pero Docker para Windows, de hecho mi plan original era hacer este demo con Docker para Windows, ¿sí? Como para mandarle el mensaje a tanta gente que hoy día eh, hace desarrollo sobre Windows, de que pues pueden arrancar de una vez, no tienen que ser Linuxeros de toda la vida. Pero pues la verdad es que actualmente, por lo menos hasta donde yo he visto, pues todo el poder, todas las capacidades de Docker están disponibles en Linux. Pero sí, ahora hay Docker multiplataforma. Ok, una pregunta más. Dice, ¿cómo se respaldan los Dockers? Alexander pregunta. Magnífica pregunta porque surge mucho en ese medio. En ese libro que les menciono, hablan de ese tema porque este Mike Coleman dice, ya nosotros en Docker, eso es una de las cosas que más nos preguntan y siempre les decimos lo mismo, no hay backup para containers. O sea, ¿qué pasa? Que cuando a usted le surge la necesidad de hacer backups para containers, cuando está guardando datos importantes en los containers, pero ya vimos que eso es mala idea. Entonces, pues digamos, lo que dice lo que dice ahí él es, no vemos en nuestro roadmap desarrollar backup para containers porque no, pues no es la idea, ¿sí? Usted debería respaldar su Docker Volume, ¿sí? Si está exportando LUNs, hágale backup a los LUNs, donde tiene los datos importantes, los datos stateful. Para todo lo demás, recuerde que los containers son efímeros, son volátiles, son desechables, son lo que dicen ganado, no, Al no fin de son, cuentas, vienen siendo como un como, front-end. En realidad, ahí ¿cómo? no está la parte importante, por decirlo así. O sea, de datos, eso no debería correr dentro de los containers, ¿sí? Entonces, mi backup se reduce hago backup a los volúmenes y por lo demás me olvido porque no son muy importantes, no hay ningún container que sea indispensable. Parece Entonces, que esa es fuera más o como menos la la, filosofía. perdón, parece que fuera como la cultura de AWS que creas instancias y si no te sirve una, la borras y creas otra. No te pones a hacer troubleshooting con una instancia. Así es. Sí, esa es como la idea. Mi infraestructura debe ser desechable en cierta medida. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Yo probablemente el único comentario que tengo es que me he estado metiendo mucho en el rollo de AWS. Inevitablemente siempre para SysOps se llega a la parte de containers. Amazon tiene su propia herramienta, no es Kubernetes ni Swarm, sino que es ECS, creo que es Sí, para hacer el tema con Docker en AWS. Bien interesante, creo que es una herramienta, eh, va a ser como que algo que tendremos que ver todos por obligación, porque inevitablemente hacia ahí vamos. Entonces, la presentación muy buena, aclaró algunas de las dudas que tenía. Igual, esperemos que muchos podamos aportar en una próxima y no solo seamos eh, oyentes. exacto, esa es la idea, ese es el objetivo. Si yo puedo, cualquiera puede, realmente. Sí, bueno, gracias. Creo que nadie más. David. Sí, creo que nadie más. A ver, les iba a mostrar para terminar un Dockerfile en la vida real. So, Dockerfile sample 1, v Dockerfile. Y ahí está, esa es una aplicación
construida en un archivo. Entonces, fíjense, la primera capa siempre es un from Debian, este es este release específico de Debian, stretchlim, y de ahí arranco. De hecho, los plantillas de Dockerfile traen las instrucciones. Entonces, todas las imágenes tienen que arrancar con un from, por ejemplo. Tiene que tener un sistema operativo mínimo para arrancar. Les contaba, pues se genera todo un mercado de hacer sistemas operativos mínimos para containers, como CoreOS y eso. Y de ahí en adelante vienen toda la configuración que necesita mi aplicación, variables de entorno, los comandos que tengo que correr, etcétera, etcétera. Eso es un Dockerfile, ahí está la aplicación. Bien, ¿alguna pregunta para terminar? Una pregunta más. ¿Qué vamos a ver en la segunda parte, David? David, No, cálmate. Alexander tiene una pregunta, dice, ¿hay imágenes de seguridad? Sí, de hecho, en el Docker Hub hay cientos de miles, básicamente cientos de miles de imágenes en este repositorio. Yo pues no he explorado el tema de seguridad, pero por ejemplo hay una gente que está haciendo, una gente que se llama, eh, bueno, se me olvidó, una gente que está haciendo o sea, firewall con unikernels, ¿sí? Les contaba un kernel pues hecho a la medida mínimo para containers mínimos y ahí correr firewalls. Include OS se llama. Creo que ya lo han oído por ahí, ellos están metiendo un poco en el ecosistema de VMware. Están arrancando, pero son muy, muy interesantes. Un sistema operativo mínimo, un unikernel, y ellos ya están ahí creando firewalls, ¿bien? Entonces, firewalls que arrancan eso, en decenas de milisegundos. Dime Y si es son, ese que te pasé ahí en el chat. déjame ver, Rosius Unikernel Firewall Cube, creo que no, Es creo otra. que este es otro. Ok. Sí, o sea, fíjense, está subiendo mucho. Y en el Docker Hub, pues van a ver seguramente containers de seguridad. Pero de nuevo, no van a ver quizá un UTM completo. O sea, hagamos un container que haga una cantidad de funciones, que haga firewall, que haga NAT, que no. La idea de todo esto es un enfoque en microservicios. Claro, Entonces, probablemente haya un container que haga solamente firewall. estaba viendo Y este así. otro que justamente está viendo los ejemplos. Básicamente es IP Change lo que está haciendo, solo que es Sí, súper o sea, sencillo. cosas mínimas. Entonces, digamos, ese enfoque en microservicios es eso. Vamos a partir lo que hace un firewall en pequeñas partes. Y esas partes las vamos a entregar como containers. Entregar una solución de seguridad basada en containers, pues sería muy interesante porque pues el mismísimo runtime donde corre es seguro, ¿sí? Por lo que hablábamos. Pero sí, sí está surgiendo mucho en ese campo. Listo. Yo Listo. preguntaría sobre containers en Windows, pero no quiero que te estés otra media hora aquí. Sí, no, lo que te pues sí, sí hay, de hecho aquí en Docker Hub hay unas imágenes de Microsoft eh, y ahí, digamos, yo puedo correr, hay varios frameworks como .NET, de hecho el SQL Server que corre sobre Linux, entre varias otras imágenes de Microsoft que estén ahí. Y hay instrucciones de Microsoft de cómo containerizar una aplicación tradicional existente. A mí me parece que hay un negocio inmenso ahí en eso. Yo no sé si ustedes Porque saben, pero Microsoft amplió toda la parte de containers con un equipo bravo de gente que venía inclusive de Google y de otros lados. Ahorita tienen a Jesse Frasel ahí haciendo lead del programa. Ya era una ex Docker Core Maintainer, solo para que tengan una idea. Y le están entrando duro. sí, sí, si realmente todo el mundo se está subiendo en el bus, ahí me parece que hay una oportunidad grande para poderle traducir pues esa aparente complejidad a las organizaciones y aprender de esto. Hay mucho que aprender. ¿Alguien más que agregar? Si no, para dejar hasta aquí la grabación. Sí, hay una
una pregunta con términos de licenciamiento, David. Habíamos dicho que hay la Community Edition y la otra Enterprise Edition, ¿cierto? Ya por ahí estuve revisando y vale alrededor de $750 por suscripción de Docker al año. ¿Listo? Ok. Y allí dice también que está sobre partners o distribuidores autorizados. Para el caso de Colombia, ¿ya hay un distribuidor autorizado? Ok. Me preguntan si hay un distribuidor autorizado. No, Sí. yo no tengo ni idea. Ok. No sé la verdad, pero pues el primero que lo haga, interesante. Ahí les dejé los precios, son por nodo justamente. Sí, 750. Ok, bien. Barato, la verdad. A menos que pases al Enterprise Advanced y ya sea Business Critical, y son 3.500 por nodo. Bueno. Ya, sí, ya. Por el momento, Community Edition, se hacen pruebas y si están seguros, bueno, tal vez vaya algo a producción. Sí, tal cual. Sí, con Community Edition se puede por lo menos aprender. Listo. ¿Algo más que agregar, David? No, Bueno, entonces nuevamente para agradecerte y al final logramos la presentación muy completa y muchísimas gracias. con mucho gusto, finalmente. Se rompió la maldición ya. Sí, casi un año tratando de hacerla. Perfecto. Caballeros, voy a dejar hasta acá la grabación, voy a despedirme y a despedir el programa. Les agradezco su compañía nuevamente. Recuerden que esta grabación estará disponible en YouTube próximamente. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.